Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Nuestra invitada es licenciada en Relaciones del Trabajo y magíster en Ciencias Sociales del Trabajo. Se trata de Sonia Boyarov. ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos y además gracias por obsequiarnos estas obras que le voy a pedir a nuestro director si por favor las toma. Creo no exagerar si digo que Sonia es una especialista y una trabajadora incansable del teletrabajo. Digo esto porque no encuentro en su biografía interrupción alguna en los últimos 10 años. ¿Exagero? No, es verdad, desde que empezamos, un poquito más ya de 10 años, año 99, que empezamos a estudiar el tema. En el año 2000 se aprobó un centro de teletrabajo en la Universidad de Buenos Aires y a partir de ahí empezó una carrera que realmente no pensábamos cuando empezamos, ¿no? Y creo que fue producto de la crisis que se vivió por aquellos años y que de pronto, siendo un programa tal vez humilde de la universidad para estudiantes y para profesores, finalmente, bueno, se extendió fuera de la universidad. Y creo que a partir de ahí no es que inventamos el teletrabajo ya existía, pero creo que muchos empezaron a hablar a partir, bueno, del peso que tiene la universidad y de que, bueno, era una necesidad, ¿no?, muy notoria. Y nosotros personalmente el proyecto lo presentamos por la inmigración de los jóvenes, ¿no? Dábamos clase en la universidad y veíamos a diario cómo se iban. Y realmente era muy triste para el país. Era triste todo lo que pasaba, pero era muy triste que los jóvenes tomaran esa decisión. Y bueno, ahí nos animamos. Presentamos desde Mesa de Entradas un proyecto con Nahum Polizuk, con quien yo trabajaba en otro proyecto que él tenía de extensión universitaria, y tuvimos la sorpresa de que la universidad lo aprobó. Creo que en ese momento era tanta la necesidad de trabajo, un desempleo creciente, enorme. Bueno, ya todos saben lo que pasó en el 2001, no hace falta recordar esas historias, y creo que ese fue el principal motor por el cual la universidad aceptó, ¿no?, la Facultad de Ciencias Sociales, donde yo estoy, aceptó este centro de teletrabajo. Y bueno, las primeras tareas fue informar. ¿No? Lo que tiene que hacer, digamos, la universidad era mostrar que había otros caminos, que si de pronto era tan seria la pérdida de trabajo y tan difícil abrir las puertas a nivel local, bueno, teníamos ahora internet y una posibilidad de empezar a mirar oportunidades tal vez fuera del país. Y eso fue un poco la tarea inicial. Y bueno, parece mentira, pero ya desde el año 99 hasta ahora son como casi 13 años. Entonces no exageré. Sonia, ¿cuáles son las ventajas del teletrabajo y qué condiciones personales se requieren para desempeñarse en esta modalidad? Vos recién referías que nació como un proyecto para estudiantes y después se hizo extensivo. Ventajas tienen muchas, pero creo que primero hay que definir que las personas quieran trabajar de esta forma. Nosotros hablamos de trabajo.
un trabajo que está mediado por las tecnologías, es decir, que va a usar la computadora y la conexión a Internet. Y ya sabemos que no todo el mundo, digamos, está convencido o con ganas de a lo mejor hacer este tipo de trabajo. O capacitado. O capacitado. Así que la primera es una decisión, ¿no? Primero, que es trabajo. Trabajo que le agregamos tele simplemente para indicar que usamos esas tecnologías y que podemos remotizar el trabajo. Eso significa que podemos trabajar a distancia. Y tal vez vendría bien aclarar que no es siempre el living de la casa, porque hay muchas personas que no les interesa trabajar en su casa. Y hoy los dispositivos cada vez son más portables, así que uno podría trabajar donde quiere, en cualquier lugar donde estén dadas las condiciones de un ambiente razonable para poder ser productivos y estar cómodos con lo que uno puede hacer. Así que bueno, si tomamos como eso que está aceptado, trabajar de esta forma, los beneficios son muchos. Tienen que ver con ampliar un mercado de trabajo que, como decíamos antes, en aquel momento tal vez era determinante el poder ampliarlo para no tener que irnos, pero también tiene ventajas en relación a cómo utilizamos el tiempo, a la disponibilidad de un espacio que uno mismo organiza en función de las tareas que quiere realizar y en función de cómo se siente más cómodo para realizar, ¿no?, esas tareas. Así que bueno, en general tenemos como varios aspectos que podemos tomar, digamos. Podemos tomar a nivel individual, de las personas mismas, porque va a haber ahorros también en cuanto a los traslados, en cuanto a la alimentación. Para los jóvenes a veces no es solo ahorro, sino que es mejora en la calidad de vida, porque si uno a lo mejor tiene un sueldo mediano o bajo y tiene que almorzar todos los días afuera, es muy probable que no recurra a lugares, digamos, va a ir más a lugares de comidas rápidas y demás, así que también se traduce en una calidad de vida. Pero también podemos hablar de beneficios para las empresas y de beneficios para una comunidad. Y si hablamos de la empresa, si bien siempre estamos mirando el ahorro de los costos, hay un montón de otros beneficios que la empresa puede obtener, ¿no? Y bueno, tiene que ver con la inclusión social, por ejemplo, de personas con discapacidad, de poder ser reconocida como una empresa de responsabilidad social, una empresa que cuida el medio ambiente, ¿no? Porque esto de evitar los traslados, ya sabemos que la contaminación ambiental tiene mucho que ver con los millones de personas que se trasladan en el mundo hacia oficinas, ¿no? Así que bueno, si uno pudiera en cierta forma mitigar esos viajes, será bienvenido, y una empresa no puede ser reconocida por todos esos beneficios. Y si hablamos de la comunidad, tenemos la disminución de tránsitos. Ahora, por ejemplo, cuando fueron las Olimpiadas en Inglaterra, muchos funcionarios teletrabajaron para tratar de que, bueno, los traslados, o se facilitara el traslado hacia lo que era el evento deportivo y no hacia las oficinas. Así que, digamos, hay momentos también en donde la comunidad puede beneficiarse por este tipo de trabajos. Y bueno, y nosotros ya sabemos a veces, ¿no?, Buenos Aires, que yo que estoy en Capital, vivimos, bueno, cortes, piquetes, tránsitos, horas pico, un montón de cosas que estresan bastante a quienes tienen que llegar a sus casas o a sus trabajos habituales. Así que bueno, creo que hay un poquito, ¿no?, de repartido los beneficios hacia toda una comunidad que acepta trabajar de esta manera. Más allá de lo que indicaste refiriéndote al año 2001, a esta necesidad de trabajar, ¿cuáles son los factores que se conjugaron, sociales, económicos, etcétera, para hacer emerger el teletrabajo? Bueno, en primer lugar, el avance tecnológico, ¿no? La ciencia y la tecnología y su avance marca siempre influencia en los ámbitos de producción, ¿no? Históricamente fue así, pasó con la revolución industrial, digamos, no es que está pasando solamente ahora con sociedad de la información. Así que creo que dadas esas condiciones, tanto de conectividad como de desarrollo científico, bueno, se combinó también con las crisis, ¿no?, que nosotros hemos tenido, y creo que eso fue el ingrediente principal. Pero si hablamos, por ejemplo, hacia las empresas, esos tal vez fueron los ingredientes para que muchas personas teletrabajaran de forma independiente. Producto de lo que decíamos, que no había demasiado trabajo formal en ese momento. Pero en el año 2009, cuando apareció la gripe A, muchas empresas empezaron a plantear programas de teletrabajo, sobre todo porque había que cuidar a los grupos más vulnerables, ¿no? Así que a partir de ese momento creo que se extendió muchísimo en lo que fueron las empresas.
Eso para nosotros, y tal vez como característica de nuestra región, pero no en todos los países, empiezan por estos motivos. A veces son factores climáticos, ¿no? Bueno, Estados Unidos tuvo un gran desarrollo después del terremoto de San Francisco, por ejemplo, y también con la crisis del petróleo, ¿no? Siempre hay situaciones que hacen que uno pudiera abrazar esta forma de trabajo. Y la caída, por supuesto, de las torres, ¿no? Gemelas, que se acordarán que el anthrax venía los tubos de ventilación, así que mucha gente que a lo mejor ni pensaba que iba a trabajar en su casa, en ese momento pidió también empezar a teletrabajar. Así que siempre hay cosas que se van impulsando. Y ahora hay programas de gobierno, ¿no? Estados Unidos tiene un programa enorme en el cual en el año 2006 invirtió millones y millones, 3.800 millones de dólares, una cosa así, en un programa para que todos los funcionarios teletrabajen y, bueno, siendo un país en riesgo y en guerra como está, todos, digamos, la idea era que el gobierno nunca deje de funcionar. Pase lo que pase, el gobierno tenía que funcionar y cuidar la vida de los empleados, ¿no? Digamos, eran estos dos objetivos con los cuales empezó. Pero si miramos en nuestra región también tenemos, en Costa Rica tiene un plan de gobierno, Colombia tiene una ley del Congreso, digamos una ley que ha sido reglamentada y que el 1 de mayo lo anunció el presidente Santos, así que todos los municipios están ahora abocados a tener sus propios programas de teletrabajo y ahí engatera muchas leyes, ¿no? Que por eso es este libro, donde tratamos de juntar a todas las personas con iniciativa en las modificaciones de las leyes laborales, para que se pongan en contacto y se conozcan. Incluso hay leyes que son simultáneas en años y en meses y de pronto no se conocen las personas. Y yo creo que como este es un trabajo sin fronteras, ¿no? Es importante que los policy makers estén en contacto porque en algún momento es probable que se necesite un marco regional como tiene en este momento la Unión Europea. Y entonces preparar un poco ese terreno, ¿no? Quiero recuperar una expresión tuya. Sí. Acabas de decir, este es un trabajo sin fronteras. En relación a aquellos que teletrabajan, ¿hay algún grupo etario en mejores condiciones o mayor predispuesto o está abierto a todo el mundo? En realidad está abierto, como decíamos antes, al que quiere, ¿no? Digamos, el trabajo en el campo existe, el trabajo industrial existe, el trabajo en la sociedad de la información también. Digamos, uno tiene un abanico de posibilidades que a lo mejor no era posible antes de Internet, ¿no? Y estamos hablando de Internet del año 95, o sea que para nosotros es como muy nuevo, ¿no? Todo este tema. Así que en la medida que las personas quieran, yo diría que no hay edad. Nosotros hemos encontrado personas muy jóvenes, los jóvenes tienen que prepararse para el trabajo, ¿no? Digamos, es bueno que lo digas. Sí, que sepan utilizar las tecnologías y sean excelentes, digamos, en las redes sociales, eso no quiere decir que sean buenos teletrabajadores. De todas maneras los jóvenes tienen que prepararse, pero ya hay una predisposición natural a aceptar que las tecnologías son parte de su vida. La gente como nosotros, y cuando empezábamos allá por el año 2000, eran los que tenían que empezar a descubrir y a aceptar y a investigar qué beneficios podían obtener de estas tecnologías y a no desconectarse, porque uno de los temas era en aquel momento el ahorro, ¿no? Porque perdíamos de trabajo, teníamos que ahorrar y muchos se desconectaban de Internet. O sea, no lo veían como una herramienta de trabajo. Creo que en ese momento el mayor grado no sé, de influencia o de no sé, de interés de parte de la universidad fue informarle a las personas que ahora Internet podía ser la nueva fábrica global, ¿no? Por eso es un trabajo que decimos no tiene fronteras. Las fronteras en realidad son diferentes, no es que no hay. Las fronteras están dadas por el lenguaje, ¿no? Van a estar dadas por aquella lengua que seamos capaces de hablar. Pero aunque no sepamos ningún idioma, ¿no? Porque para las personas que a lo mejor están escuchando y que no saben inglés o para teletrabajar hay un mercado de habla hispana enorme. Así que lógico que cuando uno tiene más idiomas, más amplio será ese mercado, ¿no? Pero en la medida que estemos interesados en teletrabajar, lo podemos hacer dentro de los países de habla hispana, que son muchos y son muchos millones de personas los que lo comparten. ¿Y qué temas vinculados directa o indirectamente con el teletrabajo están en discusión o en debate en este momento? Y hay varios temas, ¿no?, en debate. Primero porque estamos hablando justamente de mercados diferentes, ¿no? De un mercado que ahora ya no es la ciudad ni es la fábrica, sino un mercado que está pautado por el ciberespacio, ¿no? Un mercado diferente.
Entonces, bueno, ¿dónde están las limitaciones? ¿O cómo podemos cuidar un mercado interno? ¿O qué será un mercado interno, ¿no? Hablando en estos términos. Así que estamos también viendo cómo los sindicatos o los gremios pueden defender intereses de trabajadores que hoy tienen el servidor en un lado, el empleador en otro país, ¿no? Y eso no es tan fácil, digamos, de resolver. Pero son cosas que vienen y que cada vez se van a enredar más. ¿Existe ya alguna legislación en relación a esto que acabas de describir? ¿En nuestro país? Sí. No. En nuestro país las leyes son las del trabajo, digamos, porque hablamos de trabajo, o sea que, digamos, no hay vacío legal, ¿no? Porque a veces me preguntan eso, digo, no es un vacío legal, sino que es una modalidad nueva que hay que ir incorporando. Cuando no hay una ley, por lo general lo que se hace es tratar de que se incorpore a los convenios de trabajo, que es un poco lo que sí está haciendo Argentina, y por el otro lado ver que de a poco, cada vez que hay una modificación de estas leyes o un pedido especial para una ley específica de teletrabajo, bueno, se pueda, digamos, empezar a trabajar, a discutir o a tratar de establecer una legislación. Pero mientras no está eso, el acuerdo o es personal o es por convenio colectivo y son las leyes del trabajo las que están vigentes. Nuestros legisladores deberán incorporarlo en su agenda. Y eso espero, sí. Se habla mucho, Hubo, ya en el 2007 hubo un proyecto que se presentó, tuvo media sanción en diputados y después, bueno, senadores no se pudo. Aparte eran épocas complicadas, siempre hay otras cosas más urgentes. Pero también se habla de que hay intenciones de un nuevo proyecto y la oposición en el año 2010 retomó el proyecto del 2007, pero bueno, todavía seguimos sin éxito en la sanción, pero no perdemos las esperanzas. No perdemos las esperanzas, correcto. Uno de tus libros, Sonia, se titula ¿Cómo empiezo a teletrabajar? Decime, ¿cómo empiezo? Bueno, esa es la pregunta que me hacían siempre desde que empecé, ¿no? Por eso dije, bueno, lo voy a plasmar en un libro. El libro tiene muchas de las respuestas que fuimos dando durante todos estos años. Primero, como decíamos antes, es querer. Después saber qué, porque yo, por ejemplo, tengo el grado en Relaciones del Trabajo, la maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, pero mi vida de trabajo y como consultora lo he desarrollado siempre en una materia, de todas las que cursé, que fueron las remuneraciones y los beneficios, digamos, compensaciones y beneficios. Y ese es mi trabajo, ¿no? Y ahí incluso empecé a teletrabajar en el año 91, cuando todavía no había internet, teletrabajaba, pero era muy difícil ir a la consultora y bueno, y analizar una cantidad de puestos en ese momento enorme. Me acuerdo que en ese momento estábamos analizando el Banco Central, así que las interrupciones eran fatales para ese trabajo. Por eso le dije en ese momento al dueño de la consultora que me compró una computadora, me iba a mi casa y aceptó, ¿no? Tal vez los consultores están más acostumbrados a que no tenemos que ir todos los días a una oficina, sí, y tal vez eso haya facilitado un poco la actividad, ¿no? O el tema en sí. Y cuando uno empieza, a veces empieza por una necesidad, digamos, hay que saber primero querer, después saber qué es lo que se va a ofrecer. Por eso yo empecé con ese tema específicamente, que en realidad es una sola materia, pero es algo que siempre me gustó. No creo que la diferencia entre hacer un trabajo mediocre y ser un excelente profesional pasa por una pasión que uno pone en su actividad. Y después vienen todos los temas que tienen que ver si vamos a trabajar en relación de dependencia o si vamos a ser un teletrabajador independiente. A veces si trabajamos en relación de dependencia algunas cosas ya están facilitadas, ¿no? El tema es cuando vamos a ser independientes. Pero si voy a teletrabajar por mi cuenta, como un teletrabajador, tendré que desarrollarme como un negocio, ¿no? Como un emprendimiento, y ver todas las etapas que requiere ese emprendimiento. Empezando por tener un buen plan de negocios, que la idea, digamos, se pueda plasmar, ¿no? Como para poder vivir de esa idea. Y también tenemos que ver, bueno, qué mercados vamos a estar involucrados, si van a ser locales, si va a ser mi propia provincia, si a lo mejor van a ser lugares del interior, o si voy a poder teletrabajar para otro país. En cada uno de los casos tengo legislaciones que tienen que ver con los impuestos, ¿no? Y los pagos que voy a tener que realizar, ya sean a nivel local o a nivel internacional, ¿no? Y para muchos que no saben, digamos, nosotros es muy fácil tener una factura de exportación y poder dar un curso a distancia para algún país y facturarlo de esa manera, ¿no? Lo que sí hay que prever es que es muy difícil trabajar en negro.
porque a veces se habla de que puede facilitar el teletrabajo, el trabajo en negro, pero en realidad si uno no presenta un comprobante para poder cobrar o lleva toda la documentación a un banco para poder hacerse de una transferencia o de recibir esa transferencia, la verdad que es muy difícil trabajar en negro. Por eso dentro del plan de trabajo tiene que estar bien claro todo lo que vamos a necesitar, tanto como para facturar como para cobrar. Leo en cada una de tus respuestas una marcada insistencia en dejar claro que esto se trata de un trabajo en serio. Sí, es un trabajo. ¿Cuáles son las posibles vinculaciones entre el teletrabajo y el trabajo docente? El trabajo docente, hoy los tutores, por ejemplo, que utilizan las aulas virtuales, están teletrabajando. No es muy difícil que un profesor que va a dar una clase a distancia tenga que ir a una universidad para poder dictarla, ¿no? Así que en general hay un gran grupo de profesores y cada vez se desarrolla más el e-learning, ¿no?, que son teletrabajadores. Y bueno, el teletrabajo creo que es una gran oportunidad. Aparte que los profesores argentinos son muy buenos, ¿no? En un momento eran muy caros, ¿no? Cuando hablábamos del 1 a 1 y demás, pero ahora creo que están dentro todavía de un precio razonable en toda la región y pueden abrir un mercado no solo en su universidad, sino para otras. Mencionaste antes a Costa Rica. Sí. No es casual porque en septiembre de 2012 estuviste en Costa Rica y trajiste una muy buena noticia. ¿Podemos saber de qué se trata? Bueno, en Costa Rica se hizo el telework, el mismo que del libro, el telework de Argentina, que se hizo en el 2010. Ya en este evento se acordó que cada 2 años venga a nuestra región. No es un evento mundial, académico, que durante muchos años se realizó en Europa, ¿no? Y que recién ahora estamos logrando que venga, ¿no?, para Latinoamérica. En el 2013 se había hecho en San Pablo, Brasil. En el 2010 conseguimos que se acepte Argentina como la sede del 2010 y ahí acordamos cada 2 años cada uno de nuestros países. Así que 2012 fue Costa Rica, 2014 será Colombia, así que ustedes ya están los primeros que se enteran, porque ahí en Costa Rica también, digamos, quedamos en que el próximo evento sea Colombia. Probablemente sea la Universidad del Magdalena, o sea que en tenemos Santa Marta. La primicia de difundirlo. Exacto. Sí, por favor, que es importante que lleguen buenos escritos, y estos son papers científicos y que lleva mucho tiempo elaborar un paper científico, no es como para cualquier otro de los congresos que a veces es una ponencia, ¿no?, y ya está. Y bueno, y la noticia que yo realmente estoy muy contenta es que la ITA, que organiza estos eventos, que es la Academia Internacional de Teletrabajo, en ese evento decidió nombrarme como su presidente, digamos. Así que ya me habían comentado, estábamos un poco sujetos a que todos los miembros aceptaran, ¿no?, esa designación, y cuando se aceptó, bueno, la verdad que para mí fue una sorpresa, pero estamos tratando de hacer crecer y que sea más conocido en nuestra región. Sonia, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos semana tras semana. Buena vida para todos y los espero la próxima.